Bueno, nos encontramos en el hospital psiquiátrico donde Emma está internada. Ella está acusada por la desaparición de 4 amigos suyos desde hace 4 meses y bueno, vamos a platicar con ella. Es la única sobreviviente y ver su versión de la historia y qué más podemos encontrar y poder resolver todo este misterio. Acompáñenos. Bueno, Irene, ¿qué es lo que pasó? Todo comenzó cuando un día empecé a sentir que alguien me seguía. Sentía la presencia de alguien y después todo cambió. Comencé a tener visiones de mi amiga que había desaparecido. Yo no entendía qué estaba sucediendo. Intenté contarles a las personas, a mis amigos, sobre unos susurros que yo escuchaba. Algo me decían de un bosque. ¿Qué pasa? Emma, ¿qué estabas soñando? Es que es muy extraño. Me han estado pasando cosas muy raras y no sé. ¿Pero de qué estás hablando, Emma? ¿Recuerdan a la chica que desapareció? ¿La chica hace como un cuatri? Sí. Es que es muy raro. He estado soñando que la veo como si alguien la tuviera retenida y además escucho susurros, algo sobre un bosque y que yo soy la siguiente y no sé, eso me asusta mucho. ¿Es en serio, Emma? Es en serio. ¿Qué película viste anoche? Ninguna. Emma, ¿es en Sabía serio? que no les podía contar, o sea... No, ya. A ver, Emma, cuéntanos. He sentido que alguien me sigue cuando voy caminando y además esas apariciones no es normal. Escuchar algo todo el tiempo que dice algo del bosque, en el bosque y pues que me quiere a mí. Mira, Emma, lo único que te puedo decir es que desde que esa niña desapareció, aquí nada sigue igual. ¿Y si vamos a investigar al bosque? No, ¿cómo crees? Estás loco. Mi amiga Dori, ella decidió que era una buena idea ir a investigar al bosque y pues a lo mejor así podíamos entender qué estaba pasando, pero no nos íbamos a imaginar que iba a pasar algo así. ¿Están seguros que quieren hacer esto? Claro que sí. Pues sí. Es más, si quieres, pues hay que grabarlo a ver qué encontramos. Pero ¿y si captamos algo? No creo. Recuerdo que estábamos sentados y yo me sentía muy mal porque un día antes había tenido esa visión. Estaba ahí ella con una mano blanca encima y ellos me preguntaron qué me pasaba porque en la noche yo había soñado con esos susurros y las visiones eran tan vívidas. Tomamos la cámara y decidimos ir a investigar qué estaba sucediendo. Bueno, entonces vamos a ir a ver qué podemos encontrar en el bosque y a ver. Cuando subimos a lo más alto del bosque,
logramos ver una silueta y la cámara se nos cayó. Dori regresó por ella, pero lo que venía después fue horrible. Bueno, vamos a comenzar a subir este camino todo extraño. Esperemos que no nos pase nada raro. Bueno, aquí fue la última vez donde se vio a esta chica y ya no supimos nada de ella. No se encontró cuerpo, únicamente encontraron lo que fue un mensaje de texto que le envió a su amiga diciéndole que ella estaba en la parte de arriba, pero que alguien la venía persiguiendo. Emma, yo creo que ya es demasiado, ya por favor, ya hay que irnos. Sí, por ya. favor. Pero, o sea, ¿por qué te quieres ir si apenas acabamos de llegar? Es que ya no se siente una presencia ya muy extraña aquí, Emma. Ya se han escuchado cosas desde que hemos subido. Emma, ¿qué es eso? Hay alguien ahí. Ya. No, no inventes. Comenzamos a sentir cada vez más cerca la presencia y primero desapareció Carlos y después Dori. Me quedé sola, no sabía qué hacer. Uno a uno fuimos desapareciendo. Oye, Emma, ¿y Carlos? ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Escuchaste eso? ¡Corre! Lo único que recuerdo es que mi cámara empezó a tener estática. Decidí tomar una fotografía. Lo único que vi fue su cara. No. Eso es lo que recuerdo. Pero, ¿cómo sabemos que es real si tú eres acusada de asesinar a tus amigos? Como te dije, yo logré fotografiar a Slender. Logré tomar algo, pero creo que la cámara se cayó. Lo único que recuerdo es haber estado en el bosque y desperté aquí. Te juro que yo no les hice nada a mis amigos. Yo no sería capaz de hacerles nada y ahora me acusan de haberlos asesinado y yo no hice nada. Bueno, ya pudimos platicar un poco con Emma. A mi punto de vista, parece una historia inventada, una mentira, y para eso vamos a ir al bosque a corroborar si encontramos el celular y está esa foto que ella tanto dice y que tanto quiere que veamos. Entonces, pues igual le estaremos reportando todo lo que pasa.